Hoy conversamos con el sociólogo Federico Loren Balcarce, profesor de la Facultad de Humanidades e investigador del CONICET. Federico estudia desde hace más de 20 años el cruce entre política y seguridad. En este episodio nos comparte su investigación, sus comienzos en la profesión, su relación con la docencia y su labor como director de un grupo de jóvenes investigadores. Comienza un nuevo episodio de Ciencia Próxima. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por participar de Ciencia Próxima. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a empezar, si te parece, contando un poquito sobre tu línea de investigación, sobre tu campo en particular de acción. Bueno, desde hace unos años yo dirijo un grupo que se llama Grupo de Estudios Sociales de la Seguridad, y en ese grupo tenemos varias líneas de investigación. Uh-huh. Mi línea personal, desde hace más de 20 años, yo la definiría como el cruce entre política y seguridad. Es decir, entender que los fenómenos de seguridad de la sociedad contemporánea tienen una dimensión política más allá de la dimensión jurídica, criminológica, cultural, etc. Y, digamos, en los últimos 20 años, o quizás un poco más, básicamente he trabajado sobre ese eje con distintos objetos: campañas electorales, discurso gubernamental, políticas públicas, pero siempre el cruce entre política y seguridad. El grupo es un poco más amplio y básicamente lo que hace es reunir a un conjunto de investigadores más jóvenes, algunos doctorandos, algunos incluso estudiantes avanzados que están haciendo tesis, que trabajan distintos aspectos de la seguridad. Uno de los ejes importantes de nuestro grupo es el trabajo sobre el gobierno local de la seguridad, que va desde iniciativas como la policía local hasta la patrulla municipal, que incluye también el rol del Consejo Deliberante, el rol del gobierno local en la gestión de la seguridad, en una perspectiva, digamos, de historia de pasado reciente, desde la década del 2000-2010. Por otro lado, hemos trabajado también bastante y tenemos algunas líneas de trabajo sobre la manera en que la población en general se posiciona frente a los fenómenos del delito, la violencia y la seguridad, desde las percepciones ciudadanas hasta también cuáles son el tipo de diagnósticos y de soluciones que la población demanda. Eso lo articulamos, hemos hecho encuestas sobre eso, ahora vamos a hacer otra, probablemente a fin de año, también con un proyecto de extensión que trabajamos en la zona norte de la ciudad, tratando de ver un poco cuáles son las sensibilidades ciudadanas en torno a la seguridad. Y durante la pandemia también desarrollamos una línea que ahora quedó presente, pero de manera un poco más residual, que es sobre el trabajo policial, ¿no? La implantación y el desempeño de las agencias policiales en el territorio en Mar del Plata, tratando de pensar cómo la policía cumple una función de ordenamiento y de regulación del territorio y de las actividades delictivas en los distintos barrios. Eso es básicamente lo que trabajamos nosotros, que somos alrededor de 10 investigadores. Y en función de este trabajo que hacen, ¿notás algún cambio en la percepción, digamos, del rol de la seguridad en la sociedad? Mira, yo diría que en el corto plazo no. Es decir, siempre uno tiene la impresión cuando se interesa por un tema que hubo un cambio reciente que fue una bisagra en la historia. Y en realidad cuando yo empecé a trabajar estos temas a principios del 2000, 2000 básicamente, 2000, 2001, 2002, ya estaba instalado la idea de que quizás haya sido hasta un error mío en algún punto y que fue amplificado por otros colegas, pero estaba la idea de que desde mediados de los 90 se había convertido la seguridad en una preocupación importante de la sociedad y también en un tema de la agenda política, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces yo hice en ese momento, estamos hablando del periodo 2000-2002, que yo publiqué algunos trabajos y hice una tesis de maestría. Que además hubo como una situación crítica económica y política. Claro, pero más allá de las causas, de por qué la seguridad se haya convertido en un problema de interés público al final del siglo XX, uno puede decir, aumentó el delito, aumentaron los casos resonantes, los medios de comunicación le dieron más atención, aparecieron políticos en aquel momento como primero Patti, Rico, y después también se sumó Rukauf, en una línea muy parecida a la que hoy tiene Espert. Digo, para
para que las generaciones más jóvenes no crean tampoco que todo es nuevo. Entonces, en aquel momento, finales de los 90, hubo en la agenda política una puesta en valor de la seguridad con algunos personajes importantes que tuvieron performances electorales importantes, como Rico Patti y más tarde Rukauf, que pusieron la seguridad en el centro. Los medios de comunicación, sobre todo los noticieros, pasaron de ser noticieros con temas variados a ser noticieros que casi solamente cubrían noticias policiales. Yo sobre todas estas cosas trabajé de una manera u otra a lo largo del tiempo. Pero yo hice un argumento en aquel momento, que es que la bisagra era el caso Cabezas. No, que el caso Cabezas había anudado no solamente el tema del aumento del delito común, sino que también había puesto de manifiesto la cierta complicidad policial con fenómenos de violencia y de inseguridad pública. Yo trabajé con esa hipótesis como para poner un hito. De todas maneras, me pareció importante también en aquel momento la campaña electoral del 97, que opone en la provincia de Buenos Aires del 99, perdón, que opone a Rukauf con Graciela Fernández Mejide en el 99, claramente ponía en escena toda una comunicación de campaña que era, por un lado, una persona que tenía algún antecedente lejano de actuación en la Policía Federal, como Rukauf, con un discurso muy punitivista. Él, en el medio de la campaña del 99, dice la frase célebre: hay que meterle bala a los delincuentes. Debería cobrarle el copyright a Espert. Y del otro lado teníamos a una mujer, madre de desaparecidos, con actuación en los organismos de derechos humanos, que venía representando a la Alianza, pero sobre todo al Frepaso, que había hecho mucho énfasis en la crítica de la moral pública, de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces era como muy claro la puesta en escena, un discurso punitivista, más autoritario, y un discurso progre, más garantista. Además, un hombre con toda una puesta en escena de persona firme versus una mujer con una actitud más compleja, o un posicionamiento más complejo, más abierto, que yo creo que discursivamente lo perdió Graciela Fernández Mejide en aquel momento. De hecho, de la Rúa ganó la presidencial y Rukauf ganó la elección de la provincia de Buenos Aires. Pero mi planteo fue que en ese momento es la primera campaña electoral importante, es decir, una campaña de gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad es un tema de agenda central en el debate, sobre todo en el nivel subnacional, no en el nivel provincial. A nivel nacional, entre De la Rúa y Duhalde, quizás hubo más una discusión sobre temas de modelo económico, la cuestión social, el desempleo, etcétera, y la seguridad estuvo como en un segundo plano. No fue tan principal. No fue tan principal, cosa que tiene lógica si vos lo pensás, porque la seguridad, mayormente, en términos institucionales, es un asunto de incumbencia provincial. Las policías son básicamente policías provinciales, los poderes judiciales ordinarios son provinciales. Por lo tanto, vos tenés por arriba al Ejecutivo Nacional o a las instituciones nacionales, legislativas, judiciales y ejecutivas, que en realidad no se ocupan de la seguridad en el sentido vinculado al delito común. Se ocupan del narcotráfico, de la trata de personas, de lo que se llaman delitos federales, y de todo lo que incumbe las autoridades federales. Por eso, mucha de la incumbencia de la justicia federal son casos de corrupción o casos de algún tipo de actuación gubernamental que puede estar en debate. Tema de fronteras, narcotráfico y todo lo que incumbe a las autoridades de la AGN, ¿no? de la Administración Pública Nacional. Por tanto, la justicia ordinaria vinculada al delito es provincial, como la policía es provincial, y en principio el que tiene la responsabilidad política de gestionar la seguridad es el gobernador. Por arriba se ha ido creando, sobre todo desde el 2010, aunque hay antecedentes, pero en el 2010 se crea el Ministerio de Seguridad de la Nación, la idea de que Nación tiene que hacer algo. En general vinculado al narcotráfico, pero también, por ejemplo, a fortalecimiento de capacidades de los gobiernos provinciales, de las policías, etcétera, etcétera.
Y por abajo, que es el fenómeno que quizás estudiamos un poco en nuestro grupo, por abajo también los intendentes de la década del 90, sobre todo del 2000, empiezan a decir que algo tienen que hacer, ¿no? Crean organismos especializados en seguridad, coordinan con la policía provincial, se intentan crear policías locales o algún tipo de sucedáneo que se ocupe de, digamos, de contravenciones o de delitos de baja intensidad. Pero entonces ahí se va complejizando el escenario en términos institucionales y políticos con los 3 niveles operando. Pero todavía a finales de los 90, principios de los 2000, era un tema mayormente provincial y yo hice la hipótesis de que es en esa campaña electoral donde cristaliza la seguridad como un asunto con centralidad política, que venía creciendo en las encuestas desde mediados de los 90 como un tema de preocupación pública y que también iba ganando peso en la agenda mediática. Esto yo lo dije, algunos colegas me citaron, entonces quedó como que la seguridad se había vuelto un tema de interés público, un problema público a mediados de los 90. Y en un momento, un colega, Paul Hadhasi se llama, un colega cordobés que trabaja conmigo, que tenemos proyectos juntos, me dice: Federico, estuve revisando los diarios de los años 80 y sabes que había discusiones sobre seguridad ya, ¿no? En la política. Y digo, bueno, el tema es que si uno quiere siempre ir un poquito más atrás, probablemente encuentre antecedentes. Claro. Entonces lo que deberíamos hacer los investigadores sociales es acotarnos a lo que nuestros datos dicen y no construir a veces cronologías que son un poco intuitivas. Pero bueno, asumo ese error de juventud que paradójicamente al mismo tiempo también me generó alguna, no digo celebridad, pero fue como una idea claro, una idea que fue como aceptada por colegas como una idea con fundamento, que yo creo que tiene fundamento, porque mi hipótesis es esa: hay una campaña electoral, es primera preocupación en las encuestas, hay una centralidad en la agenda mediática, y entonces yo creo que ahí en la segunda mitad de los 90 algo se generó. Y de hecho de ahí para acá, lo que uno ve, lo que yo veo, tanto en términos de orientaciones gubernamentales como en términos de discusiones públicas, es un péndulo. Algunos péndulos son incluso dentro del mismo periodo gubernamental. Porque, por ejemplo, Felipe Solá, que es el gobernador que sucede a Rucauf en el año 2002, arranca con una agenda muy punitivista a la Rucauf y a los 2 años lo llama Arlanian y hacen una reforma progre de las instituciones de seguridad. Entonces, los vaivenes son muchos y tienen que ver sobre todo con la búsqueda de soluciones políticas que recurren a instrumentos técnicos diferentes, pero finalmente con una preocupación política por ordenar el problema. Pero también buscando dar respuesta a la opinión pública, a los temas que se vuelven de opinión pública, ¿pensás? Sí, claro. Yo creo que eso tiene que ver sobre todo con la estructura de la competencia en el terreno electoral en cualquier democracia. Es difícil. Cuando de nuevo yo empecé estudiando seguridad conectado con otros temas. A finales de los 90... vos no podías, si eras la oposición al menemismo neoliberal, no podías no cuestionar el desempleo, la pobreza y eventualmente también la corrupción. O sea, eso era rentable en el mercado electoral, sobre todo para quienes apelaban a conseguir el voto de los opositores al menemismo, que encontraban en esos 2 puntos lo que llamaban en ese momento las consecuencias sociales del modelo, y por otro lado la corrupción, los puntos débiles del gobierno menemista, y que había que resolver en la etapa siguiente. Pero vuelvo a decir, si uno entiende la competencia política como un mercado, que es una metáfora nada más, ¿no? Pero hay un mercado donde hay una oferta y una demanda, está claro que algunos actores intentan ocupar el nicho, que es el de canalizar la demanda, por ejemplo, en materia securitaria. Como eventualmente en la última campaña electoral, el presidente Milei, el candidato Milei en ese momento, logró canalizar de manera creíble la demanda de reducir la inflación, ¿no? Cueste lo que como cueste. El tema prioritario, claro. Como tema prioritario. Pero ahí yo creo que hay como distintos factores. Por un lado es una demanda social, hay una propuesta de solución, y después hay que construir la credibilidad del candidato que tiene que dar una respuesta. Yo creo que no sé, lo dije hace poco, pero desde que yo sigo este tema, es más fácil decir que hay que meterle bala a los delincuentes que decir que la seguridad es un problema multicausal, que hay distintos fenómenos que se engloban bajo la noción de inseguridad, y que la receta para
combatir el narcotráfico no es la misma que para combatir la pequeña delincuencia adolescente en los barrios, Sí, sí. ¿no? Y que por lo tanto hay que buscar soluciones situadas y complejas a problemas muy diferentes, ¿no? Y que no todas las soluciones son ni bala ni policía, ¿no? Y que a veces una intervención multiagencial del Estado, como se ha hecho en muchos gobiernos progresistas, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, donde vos decís, hay temas que los atienden los psicólogos o los trabajadores sociales, no son todos temas de policía. Lo mismo el Poder Judicial, no todo es meter al pibe o a la piba o a quien delinque en una cárcel común por cualquier cosa. Entonces, cuando vos planteas eso, yo lo puedo plantear porque no soy candidato a nada, Claro. soy sociólogo, entonces a lo sumo me pueden decir progre, cuca, no sé qué me dirán en las redes sociales, pero como yo no lo busco el voto de nadie, puedo simplemente razonar y tratar de pensar de manera Que crítica. debería Entonces, ser lo habitual. claro, que todos pero pudiéramos bueno, hacerlo. pero si yo fuera político probablemente no podría decirlo. Sí, sí. Porque parece ser que garpa más electoralmente decir hay que meter a los chorros presos que se pudran en la cárcel. A esa misma persona vos le decís, ¿pero estás seguro que hay que darle más poder a la policía? Y pues dice, no, porque la policía también son todos chorros. Bueno, entonces, yo creo que ahí hay una renuncia. Hay una especie de lo que se conoce en criminología como demagogia punitiva, que es rentable en el mercado electoral, que es rentable también a veces en la comunicación pública, en los medios, pero que digamos que en los últimos 30 años no ha aportado ninguna solución. Que yo sepa, en los últimos 30 años la situación de seguridad, no sé si es peor, porque en algunos indicadores no es peor, el homicidio no es peor, etcétera, pero está claro que no es una situación que esté resuelta, sobre todo en las grandes ciudades. Sí, sigue siendo un tema de agenda política. Por lo tanto, todos los que todo el social. tiempo dicen que hay que darle más poder a la policía, más poder a la justicia, más rigor, leyes más duras, meter bala, etcétera, etcétera, que han sido los que han gobernado la seguridad en general, porque es un poco también la visión policial. No unánime, la policía es mucho más, a veces más abierta, flexible y con un conocimiento más situado y más concreto que lo que tienen algunos políticos y algunos expertos. Sí, sí. Pero es más fácil eso. Cuando vos empezás a decir, no, hay que dar una solución comunitaria, hay que ver, por ejemplo, si hay 10 pibes en un barrio, en la plaza, ¿le mando la policía o busco otra manera de interactuar con esos pibes, ver cómo viven, qué les pasa, qué buscan? Si sos político, sos gobierno, lo tenés que hacer porque lo hacen todos. Hasta estoy seguro que Bullrich lo hace. Solo que lo hacen Sí, sí. medio No es lo que- no es bajo lo que la alfombra, muestran no es lo que después. muestran. Lo que Exacto. muestran es después a una persona esposada, Sí, este show de impacto como, el show. ¿No? como lo vemos ahora. Eso está muy estudiado por la criminología. Si bien, digamos, yo no trabajo en el ámbito de la criminología, y gran parte de mi agenda de investigación Sí, es uy. anticriminológica. Si querés después te cuento por qué. Pero, por ejemplo, en la criminología clásica anglosajona, el tema de la espectacularización de la seguridad, de las operaciones policiales, de las campañas de pánico moral, etcétera, etcétera, están muy estudiadas de los 70. Porque esto no pasa en Argentina nada más. No, Ni mucho menos. Sí. Pasa incluso en los De países hecho, centrales. muchas de las cuestiones que se ven ahora, o las metodologías inclusive en el armado de la campaña, son copia de algunas campañas de Nueva York. Y Claro, lo veíamos. claro. Lo que pasa es que- el contraste se puede ver hasta en YouTube ahora que tenés todo. Por supuesto, cuando yo estudiaba, te digo hace más de 20 años, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Francia, que es un país en el que yo viví 5 años, digamos, estudié ahí mis posgrados, muy asociada a la inseguridad con el tema de los barrios periféricos, sobre todo barrios de monobloc, Claro. con hijos de inmigrantes argelinos y subsaharianos. Entonces se anudaba la cuestión de la inmigración, sobre todo inmigración árabe, inmigración negra subsahariana, con el tema de la seguridad, ¿no? Que es una tendencia muy típica a focalizar en el delito callejero, en el delito menor, que en general es perpetrado por personas que tienen una condición de marginalidad y que por razones que ellos no eligieron, en general son minorías visibles, como se dice en Francia, minorías visibles, las que son más criminalizadas o más seleccionadas por el sistema policía-poder judicial. Pero en las campañas electorales de la extrema derecha, de Le Pen, por ejemplo, el papá de Marine, que ahora es la gran referenta, Sí. ya aparecía la cuestión de inseguridad e inmigración como un tema central de la agenda de la derecha en los años 90, incluso en los 80, en Francia. Justo me diste el pie ahí con tu
tu estadía en Francia, como para empezar a hablar un poquito de tu formación, de tu motivación, qué te llevó a esta línea o a este tipo de temas, cuáles fueron tus motivaciones, cuáles fueron tus comienzos con estos temas. Bueno, yo estudié la carrera de sociología en la UBA, después de haber dudado entre estudiar filosofía o ciencia política o sociología. Uh-huh. Cuando hice el CBC me gustó mucho antropología, gusto que todavía conservo. Claro. Pero finalmente, después de transitar el CBC, que ciencia política y sociología eran el mismo CBC, decidí ir por sociología. Quizás porque la cátedra que tuve en el CBC era más interesante la de sociología que la de ciencia política, que era probablemente la cátedra de ciencia política más aburrida que se pudiera pensar y ejecutar para pibes de 18 a 19 años. No me acuerdo de la cátedra, pero me acuerdo de lo que leíamos funcionalismo americano, Easton, Almody Powell, toda una ciencia política yanqui muy, muy formalista. Bueno, no es lo que por ahí le interesa más a alguien al que le gusta la política, como era mi caso desde niño, además, uh-huh, sin haber sido jamás militante, pero siempre fui un analista político, más o menos de los 8 o 9 años. Sabía los nombres de los ministros de Alfonsín. Claro. ¿Con 9 años? Sí, que imagínate, yo tenía 9 años en el 83. Claro. Entonces era todo un contexto seguramente donde... Claro, la vuelta a la democracia. Claro. Tengo recuerdos muy vagos, pero era un contexto donde la política se hablaba y generaba pasiones mucho más que ahora. Claro. ¿No? Sí. Yo era un niño politizado en el 83. Pero volviendo, ¿no? En el 93 hice el CBC, en el 94 empecé la carrera. Y lo primero que me llamó la atención no fue este tema. Yo diría lo primero que me llamó la atención fue la existencia de un sistema de investigación que yo no conocía. Yo vengo del conurbano bonaerense, mis padres no son profesionales. Mis compañeros de colegio que fueron a la universidad estudiaron o contador público o abogado. Claro. Salvo dos, que era uno que estudió psicología, que ahora vive acá en Mar del Plata, aunque es quilmeño como yo, Barrios, y yo que estudié sociología. Y el resto estudiaron carreras más tradicionales. Y la verdad es que yo no tenía la más pálida idea de lo que era la sociología. En esa época, en el secundario, tampoco se estudiaba muchas ciencias sociales. Yo tenía filosofía, un poquito psicología, y después lo que llamaba educación cívica, que era lo que después fue reemplazado por cosas un poco más modernas y menos dogmáticas, ¿no? Pero yo estudié en el 94 y el 98 la carrera de sociología, y lo primero que descubrí, te digo, es el sistema de investigación. Yo, en parte porque vivía en el conurbano, yo tomaba el colectivo 148 y me iba a Constitución, después iba en subte hasta lo que es Facultades Sociales, que estaba cerca de la Facultad de Medicina. Y tenía horas muertas. Entonces yo iba por los pasillos del primer piso, donde estaba el decanato, Secretaría de Investigación, etcétera, mirando las carteleras, cosa que no hace ningún estudiante. Pero que es algo clave. No es lo habitual. Sí. Es algo clave. Eso lo hice toda la carrera y lo sigo haciendo. Pero lo que pasó en primer año, cuando yo estaba en primer año, bueno, por un lado me generó una gran admiración mi profesor de Introducción a la Sociología, Ricardo Sidicaro, que falleció hace un mes, que fue para mí un gran modelo de sociólogo, y yo fui ayudante de él 2 o 3 años, uh-huh, y siempre tuvimos una relación académica, más allá de que nunca me dirigió. Creo que estuve en algún proyecto de él, siempre tuvimos una relación, pero nunca fue mi jefe, ¿no? Salvo los 2 o 3 años que fui ayudante de él, 2000-2002, en una materia que llamaba Análisis de la Sociedad Argentina, 99-2002, que la daba él. Pero sí, claro, por un lado fue mi profesor, me generó como una idea, yo quiero ser como él. El tipo era muy provocador, usaba traje, o sea, traje no, camisa y saco, como usamos los sociólogos. Era provocador, era picante, ¿no? Y a mí me gustó eso. No se tomaba las cosas en serio, siempre era como muy sarcástico, muy ácido, ¿no? Uh-huh. Y se ve en sus obras, ¿no? En sus libros, etc. Pero yo recuerdo, cursando esa materia, en primer año del 94, pasa un grupo, pasaban estudiantes, como ahora, pasaban estudiantes por las aulas a informar cosas. Algunas eran más electorales y otras no tanto. Entonces yo recuerdo que pasaron 2 grupos de estudiantes que no eran vinculados a agrupaciones, sino como más académicos, una cosa así. Uno no era un grupo de estudiantes, era un grupo de docentes que pasaron a invitar a estudiantes a participar de una encuesta. En ese momento, un grupo de investigación que todavía existe, que hacía una encuesta en San Cayetano, en Liniers. ¿Ah?
Y básicamente era ir a encuestar a la gente que estaba haciendo la cola en San Cayetano. Era un grupo de investigación un poco marxista, entonces en el fondo yo siempre lo digo medio cómicamente, el enfoque era ¿por qué usted está acá rezándole al santo para conseguir trabajo en lugar de hacer la revolución? Yo lo digo medio en chiste, pero un poco estaba la idea de la conciencia de clase, ¿no? Y de cómo las clases populares se vinculaban a la religiosidad, en este caso buscando soluciones a los problemas laborales, económicos, etc. Pero mi experiencia fue agosto, creo que 7 de agosto, San Cayetano, haciendo encuestas en Liniers. Pero antes, ese grupo hizo algo que yo lo hago cuando hago encuestas también y que me parece bien. No es que llamás a los pibes para que hagan encuestas. Hicieron todo un cuatrimestre, digamos, de formación básica en metodología, de discusión del instrumento, es decir, del cuestionario, de explicaciones de cómo iba a ser la muestra, etcétera, etcétera. Es decir, una formación básica para ser un sujeto activo del proceso de investigación, y después hicimos las encuestas. Y en mi caso, mi participación llegó hasta ahí. Pero, por ejemplo, esa gente, entre otras cosas, nos contaba que había sistemas de becas. Entonces yo estaba en primer año y ya quería ser becario estudiante. Ya empezaste a empaparte con todo el sistema científico. Y el otro grupo que pasó era un grupo que algunos son amigos míos todavía. Eran estudiantes avanzados, que eran ayudantes alumnos, ayudantes de segunda, se decía en esa época, de distintas cátedras. Sobre todo había una gente de la cátedra de Historia Latinoamericana, de Waldo Ansaldi, había alguna gente periférica de algunas agrupaciones, distintas agrupaciones, que habían ido a un congreso de estudiantes de sociología en Caracas. Y habían vuelto de Caracas con el compromiso de organizar el siguiente encuentro latinoamericano de estudiantes de sociología en Buenos Aires en 1996. Entonces, ese grupete se hizo cargo de esa organización y se ve, no tengo detalles, porque yo no estaba, pero dijo, ¿qué hacemos para sumar más gente que pueda hacer la masa crítica de la organización del Congreso? Claro. Entonces lo que hicieron desde primer año fue, yo estaba primero o segundo por ahí, creo que era el segundo cuatrimestre de primero, taller de escritura académica, sábados a la mañana, cómo se escribe un trabajo académico, después eventualmente una ponencia, cómo se escribe una ponencia, cómo se presenta una ponencia, qué es un congreso, qué es una jornada, etc. Y además eran como ciclos mensuales. Se iniciaba con ejercicios de escritura, nos transmitían algunas herramientas, cómo citar, cosas que, cómo citar APA, cómo citar... Sí. Y al final del ciclo venía un profesor, un investigador, a contarnos lo que vos me estás preguntando ahora. ¿Cómo empezó usted en la investigación? ¿Cómo se plantean nuevos problemas? ¿Cómo escribe? Y ahí vinieron, yo creo que vino Horacio González. Vino Horacio González seguro. Otro tipo que se llama Mario Dos Santos, que falleció hace mucho tiempo, pero fue uno de los impulsores de Claxo en los 70, 80. Probablemente haya venido, que yo recuerde, Patricia Funes, Emilio Cafasi, y más. Pero, de nuevo, primero, segundo año, interactuando un sábado a la mañana tomando mate con nuestros profesores. Claro. Yo creo que esas dos experiencias a mí me generaron la idea de lo que era la profesión académica en investigación, en escritura académica y en la socialización o el intercambio con docentes. Sí, el acercamiento a la carrera en general. Desde muy temprano. Y con pibes más grandes, avanzados, estudiantes avanzados de la carrera, que de alguna manera te iban coacheando, ¿no? Digo, para presentarte a beca, para esto o para lo otro, ¿no? Y entonces yo estaba preparado. Entonces cuando me llegó la oportunidad, yo creo que fui becario desde el 97, en el 96 me presenté a beca y fui becario en 97, 98 me recibí. Y yo ahí lo que me interesaba era la política. Y yo creo que en parte, psicoanalíticamente te lo digo también y biográficamente, a mí me interesaba la participación política, la militancia política barrial, que era algo que yo nunca había podido tener. Si bien tenía amigos en la política, a veces iba a alguna choriceada o algún evento, digamos así, vinculado a la política, pero nunca fui militante. Entonces, era como algo que me generaba una especie de fascinación, la militancia, la participación política, la vida de los partidos en los barrios, que en esa época era un poquito más intensa que ahora, pero a mí me gustaba eso y me atraía, y al mismo tiempo tenía una especie de impedimento práctico para cualquier militancia, que lo tengo todavía hoy.
no soy un apasionado de la política práctica, digamos, más allá de que asumo responsabilidades que vienen con mi actuación institucional. Pero entonces yo creo que eso para mí fue fenomenal. Después en el 96 me quiero presentar a la beca. No le pregunto a Sidicaro, que en ese momento estaba cursando yo Análisis de la Sociedad Argentina, le pregunto a uno de los ayudantes, que se llama Julio Canesa, que es profe de la UNTREF. Digo, Julio, me dice, preguntale a Sidicaro, yo creo que tiene ya un becario para presentar, pero preguntale. Le pregunté, creo que ya tenía un becario. Entonces mi opción 2, él no lo sabe, pero lo digo ahora, mi opción 2 era un profesor que yo también había tenido hacía poco y que admiraba mucho en ese momento y que todavía lo admiro, que se llama Emilio Deipola. Y entonces digo, bueno, voy por Deipola, le voy a preguntar a Deipola. Entonces yo ahí recurro a uno de los que conocía del grupo de estudiantes latinoamericanos, Marcelo Rafín se llama, es profesor en la UBA. Y Marcelo me pasa el teléfono de Emilio Deipola para que yo lo llame por teléfono. Entonces yo me voy a un teléfono público. ¿Viste la película? ¿Cómo se llama esta película? ¿Nueve Reinas? Sí. Que hay un pasaje subterráneo en la avenida 9 de Julio, donde hay gente que te lustra las botas. Sí. Bueno, ahí, al lado de los lustrabotas, agarro el teléfono y le digo, profesor Deipola, mire, lo llamo de parte de Marcelo Rafín, yo fui alumno suyo, me gustaría presentarme a la beca. Y me dice, mira, tengo otro chico que se viene presentando conmigo, porque había un cupo de 1, ¿viste? Claro. Y no sé si se va a presentar. Entonces yo estaba cortando clavos. El chico este se llama Martín D'Alessandro, es un politólogo que fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, un colega querido, investigador del CONICET, profesor de la UBA. Pero Martín no se presentó. Y entonces no sé cómo fue que me avisó Emilio y yo me fui a su casa, que quedaba en la calle Salguero, al 1600 por ahí, y a una mañana el tipo me atendió, pantalón de vestir, camisa, vaso en la mano, y me firmó los papeles, como se hacía en esa época. Y ahí yo ya arranqué en marzo del 97 como becario de UBA, becario estudiante, con Emilio Deipola, con un proyecto que la verdad que no hice una investigación de calidad, hice algunas entrevistas en La Boca, en Quilmes, primeros pasos. Algunas cosas publiqué que están ahí dando vueltas, pero fue una experiencia muy linda. Y en paralelo empecé a dar clases como ayudante alumno. Eso te iba a preguntar, ¿la beca estaba asociada? No, separada. Y de hecho, Sidicaro me había propuesto incorporarme como ayudante ya desde primer año. Cuando me lo dijo, me di vuelta y me fui corriendo. No me preguntes porque me dijo, no, acércate. Pánico. Me di vuelta y me fui corriendo. A su vez, yo al año siguiente hice el servicio militar. Charán, no, es mentira. Hice 2 horas de servicio militar. ¿Cómo es eso? Yo hice la carrera en 94, el primer año, y había pedido prórroga de la colimba. Claro. Y entonces en un momento digo, mira, no, mejor hacerla ahora que más adelante, voy a hacer la colimba. Entonces, abril del 94, estamos hablando del primer año de la carrera. Abril del 94, voy al Distrito Militar La Plata, a Citibel, porque nos habían convocado a unos 300 pibes a la tarde. Me lleva mi viejo, yo pelado, rapado, mi viejo. Y llegamos ahí a Citibel, nos ponen en un gimnasio, todos sentados, un milico bien típico, flaco, bigote, gritándote, maltratándote de basura, ¿viste? Que es parte, yo que conozco un poco a los milicos porque los investigué, los tipos son una cosa cuando hablan con vos en privado y después cuando están frente a la tropa y tienen que desempeñar el rol de militar, son unos jodidos, ¿viste? Muy desagradables. Pero bueno, me había tocado Marina, así que no sé por qué me tocó ir a una unidad del ejército, supongo que porque era el distrito militar. Me había tocado Marina. Y yo ya había hablado un poco para poder hacer la instrucción en Bahía Blanca y hacer después el servicio militar en Retiro. Porque básicamente mi papá tiene un primo segundo de mi papá, que es marino ahora retirado, y que en ese momento habíamos sondeado para ver si podía, por ejemplo, hacer la instrucción en Bahía y después ir a Buenos Aires para poder seguir estudiando. Colimba 2 años la Marina. Yo 991 había sacado. Bueno, pero ¿qué pasó? Fuimos ahí en abril y dice, bueno, ya llenamos un tren para Bahía Blanca a la mañana, 275 conscriptos, nos faltan 15. ¿Algún voluntario?
Ninguno. Entonces yo estaba como siempre. Yo siempre fui buen alumno, pero siempre me senté al fondo. Yo sentado al fondo. Entonces empieza... Estábamos todos sentados así en el gimnasio. Y empieza, usted. Y cuando llega a la mitad, el tipo dobla. Nah. Y yo estaba acá. Y supuestamente ahí a 15 pibes los mandaron al tren y al resto nos pusieron vuelva en octubre. 15 días antes habían matado a Carrasco. Entonces había como también una situación, cosa que siguió pasando después y había pasado antes. Sí. Pero había sido un caso conmocionante. Que tuvo mucha visibilidad. Y que además fue el desencadenante de que Menem eliminara el servicio militar obligatorio. Entonces, entre abril, que fui a esa experiencia militar cortísima de 1 hora y pico, hasta octubre, que me sellaron, se eliminó el servicio militar obligatorio. Así que yo podría haber sido de los últimos conscriptos y no fui. Pero ese fue mi primer año de carrera. Con sindicato no se pudo dar. Después yo pensé que algún profe por ahí me podía invitar. Nunca me invitó nadie. Hasta que en un momento, un profesor que también falleció el año pasado, Jorge Jenkins, estaba rearmando su equipo de ayudantes. Él había heredado ayudantes del profesor titular, que era Ernesto Villanueva, que todavía hoy creo que es rector de la UNAG, o fue hasta hace poco. En ese momento era el director tenía un cargo importante en el Senado, con Eduardo Menem. Uh-huh. Entonces, como tenía un cargo, y en la CONIAU, era el presidente de la CONIAU, fue como 20 años. Entonces había dejado su cátedra a cargo de un adjunto que quiso incorporar ayudantes nuevos, más jóvenes. Y nada, yo mucho lo conocía al tipo, pero el tipo fue al departamento a preguntarle al director, que era su amigo de la adolescencia, Néstor Cohen, que falleció también hace poco, si no conocía a 2 pibes que pudieran ser ayudantes. Sumar. Claro. Y Cohen, que no conocía tampoco, le pregunta, que era el secretario académico de la carrera, el negro Nievas, Flavián Nievas se llama, es un colega que todavía tiene 60 años, le dice, sí, te recomiendo a 2, a Loren y a Donatello. Donatello es mi amigo, es sociólogo también. Así que entramos los dos como ayudantes alumnos en marzo del 97, con Jenkins, recomendados por el Flavián Nievas, a dar Historia de Conocimiento Sociológico 1, que más o menos es lo que sigo dando ahora. Con algunas variantes. Y entonces ahí arranqué. Yo arranqué como becario estudiante, ayudante de segunda. En 98 me recibí, 99 fui becario de maestría y ayudante graduado. 2002, ahí es donde yo ya me voy, con beca doctoral externa del CONICET. Uh-huh. Y la docencia la dejo un poco en pausa. Cuando vuelvo, 2008, entro a carrera de investigador de CONICET como investigador asistente. Uh-huh. Y vuelvo a mi cargo de ayudante regular de la UBA. De la UBA. Y ahí es cuando me llega por un mail perdido, que ya había llegado y nadie había leído, del Instituto Gino Germani, la convocatoria para docentes de la carrera de Sociología de Mar del Plata, uh-huh, que se había abierto en 2007 y que estaba llamando cargos docentes para el 2008. Me llegó ese mail, un reenviado del Germani, de un mail que había enviado desde acá una docente, y que yo leí, mandé papeles a un montón de materias, y quedé en Teoría Sociológica 1 como profesor adjunto, uh-huh, y todavía hoy sigo dando. ¿Y ahí empezó tu vinculación? Ahí en 2008 empezó mi vinculación con Mar del Plata, llegando como adjunto para dar Teoría Sociológica 1. Muchos estudiantes, todo muy masivo, muy desafiante, programa nuevo. Yo tengo la idea, ya la tenía en ese momento, de que la UBA estaba en un modo muy antiguo, modo muy... que ahora pienso lo mismo de mí, Claro, pero digo, en ese momento yo tenía 33, 34 años, quería innovar con el programa, nuevos autores, nuevas lecturas, otro modo de enseñar, uh-huh, no tan enciclopédico, no tan libresco. Uh-huh. Y yo creo que esa innovación la logré acá. La UBA seguí dando clases un tiempo, después me fui, volví, etcétera, y sigo creyendo que la UBA, al menos las materias de teoría, se enseñan de una manera muy libresca, muy enciclopédica, muy dogmática. Uh-huh. Y yo siempre intenté enseñar... tratar de cambiar ese enseñar paradigma. Teoría, siempre pensando la teoría como una herramienta para pensar objetos de interés, objetos empíricos. Es decir, que la teoría sea una herramienta conceptual, con conceptos vos poder pensar por qué la gente vota lo que vota, uh-huh, por qué alguien prefiere un trabajo precario que un trabajo formal, o por qué las personas van a misa, qué sé yo. Cosas importantes, pero que la teoría te sirva para tratar de encontrar explicaciones a eso, y por lo tanto enseñar la teoría siempre en relación con estudios de caso, con casos empíricos, para que se desarrolle la capacidad de los sociólogos en este caso, uh-huh, de pensar teóricamente problemas concretos
y no de repetir teorías en abstracto, ¿no? Y en esos casos empíricos que se ponen, o casos reales también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué impacto tienen analizar, en los estudiantes, ¿no? Analizar casos como de actualidad? Por ejemplo, hay situaciones de coyuntura sociopolítica que son como álgidos en los medios y en la sociedad. Llevarlo al aula, eso. Viste que yo te dije que cuestiono también mi... Sí. Yo estoy ya en una fase donde si fui innovador hace 15 años, ahora ya soy bastante convencional. Y entonces yo siempre le digo a los ayudantes, me toca estar en los concursos de mi materia y de otras, de ayudantes alumnos y de ayudantes graduados, y yo veo en ellos una capacidad pedagógica y un manejo de herramientas didácticas que yo no tengo. Entonces, ellos en los prácticos hacen lo que en parte yo les pido que hagan, pero lo hacen bien. Traen los debates de actualidad, la aplicación de los conceptos a los casos, que algunas veces son los casos de los propios autores. No, que yo, por ejemplo, yo doy Escuela de Chicago, sociología estadounidense de la década del 20 y del 30. Ahí hay desde textos sobre cómo los trabajadores migrantes van a salones de baile y le pagan a mujeres para bailar, por ejemplo, hasta estudios sobre lincheras o sobre personas en situación de calle que viven en una especie de comunidad marginal dentro de la ciudad de Chicago, estudios sobre la familia negra, es decir, estudios concretos sobre los Estados Unidos hace 100 años y los discutimos y los ponemos en paralelo. Pero digo, yo doy teóricos y mis clases son magistrales, yo digo, me genera incomodidad, pero mis clases son las mismas clases que dan mis profesores, el estilo, ¿no? Mis profesores hace 30 años y probablemente los profesores de ellos hace 60, y las mismas clases que daba de Lepiane en 1890 en la Facultad de Derecho cuando enseñaba sociología. Son clases de teoría magistrales donde yo hablo de autores, de obras, de conceptos y doy ejemplos, y los estudiantes no interactúan de manera simétrica conmigo. Claro. O sea, los teóricos siguen siendo muy tradicionales. A mí me genera una cierta insatisfacción, pero bueno, al mismo tiempo trato de subsanarlo yo usando algunas herramientas, no muchas, pero algunas, y sobre todo que los prácticos sean los espacios activos. Pero también uno va entendiendo, me parece, con el tiempo que la importancia del rol de esos ayudantes, que en algún momento ocupamos nosotros como desde la juventud y el lugar de cercanía que tiene con los estudiantes. Claro, cuando yo era ayudante, el modelo del ayudante era el mini teórico, al menos en la UBA, la década del 90 y 2000. Y en algunos casos sigue siendo. Acá, en Mar del Plata, nuestros estudiantes, primero, nuestros graduados son excelentes en general. Son muy buenos. Y son muy buenos docentes. Y son personas que además ya son de nativos digitales, manejan cosas que... Viste, yo ya siento que entré en una fase de retirada. Yo ya está, lo que tenía para ver lo di entre los 30 y los 50 y yo ya estoy. Esa es mi actitud en general. Obviamente no quiero que me jubilen. No, pero ni en docencia ni en investigación. Tal vez el rol hoy es formar nuevos docentes, nuevos. Por eso lo que yo te decía al principio, sobre todo en el grupo de investigación, federar tesis. En docencia es distinto. Yo tengo una cátedra de yo doy 2 materias. Por eso no te lo expliqué. Segundo y quinto. En segundo doy teoría sociológica 1. Es muy enciclopédica, son corrientes del pensamiento sociológico. Y yo tengo ayudantes que en general no son siempre los mismos, va variando. Entonces, es como que yo tampoco puedo. Además, son contenidos que están más o menos canonizados, digamos, ¿no? Tenés que ver a Durkheim, tenés que ver a Weber, Escuela de Chicago, Escuela de Frankfurt. Digo, podés cambiar los textos, pero tus márgenes son un poquito más acotados que si das temas de sociología política o sociología del trabajo, que podés ir actualizando mucho más. Pero yo doy taller de tesis en quinto año. Claro. Entonces ahí me llegan los chicos y dicen, yo quiero estudiar ahí tenés. El valor de los títulos escolares en el mercado de trabajo. ¿Cómo? Con encuestas de hogares. Digo, qué aburrido que sos, pero si quieres hacer eso, hacelo, no importa. Después viene otra gente, me dice, no, quiero estudiar cómo las personas que pasean mascotas socializan con otras en la Plaza Mitre. Ah, eso sí me gusta, le digo. Vamos por ahí. Entonces, yo ahí tengo la capacidad... Y un panorama mucho más panorámica, por un lado de ver cómo los estudiantes de quinto año de sociología son excelentes,
la variedad de temas de interés que tienen, aunque es cierto que últimamente hay mucho interés en redes sociales, apuestas online, inversiones online, influencers, Claro, los temas mucho de por actualidad. eso, ¿no? Pero qué sé yo, por ejemplo, hay un par de tesis que están en desarrollo sobre divulgación de contenidos de ciencias sociales o de humanidades en redes sociales. Entonces estudian el caso de algún historiador joven o de algún filósofo que hace contenidos para YouTube. Porque claro, yo pienso en Darío Zeta y en Piña, ¿no? Ellos piensan en unos pibitos que hablan más rápido. Claro. ¿Y te parece que en los próximos años de tu área irán hacia ese lugar? ¿Esos serán los temas de interés? ¿O? Mira, yo tiendo a pensar, no, yo creo que todo eso cambia. Porque sigue habiendo pibes que se interesan o pibas, por temas electorales, por temas de seguridad, por temas que tienen que ver con, qué sé yo, con la gestión de museos. Es decir, los intereses son variados. Lo que pasa es que la tecnología es parte de todo eso. O sea, hoy no puedes pensar ningún fenómeno sin incluir la dimensión de las nuevas tecnologías y de las redes. Del mismo modo que no podés obviar la cuestión de género, que hace 20 años obviábamos, ¿no? Pero, por suerte, ¿no? Claro. Entonces, a ver, mi idea es que siempre hay temas de moda. Cuando yo me gradué, mis amigos estudiaban todos o fábricas recuperadas o piqueteros. Y yo, viste, si alguien me dice quiero estudiar piqueteros, yo hago así. Me duerme. Ya no es tema. Ya está, no va. Entonces, cuando vienen con redes sociales, con Twitter, con influencers, yo digo, bueno, ¿no hay otra cosa que les interese? Y a veces sí hay otras cosas que les interesan, pero para mí es el lugar más creativo, para mí y para ellos. Sí. De hecho, doy taller de tesis en 5º año de Sociología y en el doctorado en Ciencias Sociales. Entonces ahí me divierto. Ahí soy yo. Cuando enseño teoría, me parezco más a un cura dando una homilía. Es actoral también, pero están libretos más... Bueno, la verdad que ha sido un placer charlar. Los tiempos son un poco acotados, si no seguiríamos charlando horas, porque fluye muy bien la charla y la verdad que son temas muy agradables. Te agradezco yo nuevamente por formar parte de Ciencia Próxima y por compartirnos tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Pablo.